Bombazo en el Barcelona. Andreas Schelderup puede convertirse en una de esas apuestas que cambian el futuro del Barcelona. Un talento joven, con calidad, creatividad y un perfil que encaja perfectamente con lo que el club necesita para seguir construyendo un proyecto ganador. Soy Santos, y hoy vamos a hablar de un jugador que empieza a aparecer en el radar del Barcelona y que, desde la visión de un culé, representa exactamente el tipo de oportunidad que el club debe saber aprovechar. Porque en el fútbol actual hay dos formas de hacer grandes equipos. Una es pagar cantidades enormes por jugadores que ya son estrellas consolidadas. La otra es tener visión. Es saber encontrar talento antes de que todo el mundo lo conozca. Es apostar por futbolistas que tienen las condiciones para crecer y convertirse en piezas importantes. Y Andreas Schelderup representa precisamente esa segunda opción. Cuando un nombre como el suyo aparece relacionado con el Barcelona, la primera reacción de muchos aficionados puede ser preguntar: ¿quién es este jugador? ¿Por qué el Barça debería fijarse en él? ¿Qué puede aportar realmente? Y esas preguntas son normales. Porque no estamos hablando de un futbolista que llegue con una fama mundial enorme. No estamos hablando de un fichaje basado solamente en marketing. Estamos hablando de un jugador joven que ha llamado la atención por sus características, por su talento ofensivo y por una forma de jugar que puede tener mucho sentido dentro de la filosofía azulgrana. Como culé, este tipo de movimientos generan ilusión porque recuerdan algo importante. El Barcelona siempre ha tenido una identidad muy clara. Una identidad basada en el talento, en la técnica, en la inteligencia futbolística y en jugadores capaces de entender el juego. Y Schelderup tiene varias características que encajan con esa idea. Es un futbolista ofensivo. Un jugador con capacidad para desequilibrar. Alguien que disfruta teniendo el balón y que busca participar en las acciones importantes del partido. No es solamente un jugador que espera recibir cerca del área. También puede involucrarse en la creación. Puede asociarse. Puede buscar espacios. Puede intentar generar ventajas. Y en un equipo como el Barcelona, esas cualidades tienen mucho valor. Porque hay muchos partidos donde la diferencia no está solamente en tener más posesión. La diferencia está en encontrar soluciones. En romper una defensa organizada. En crear algo diferente cuando el rival consigue cerrar los caminos. Y ahí aparecen los jugadores especiales. Los futbolistas capaces de hacer algo que otros no pueden. Un cambio de ritmo. Una acción individual. Una combinación inesperada. Una decisión rápida en un espacio reducido. Ese tipo de talento siempre es importante. Especialmente en un club que históricamente ha apostado por jugadores creativos. Pero hay otro aspecto que hace que Schelderup sea una oportunidad interesante para el Barcelona. Su edad. Porque fichar un jugador joven no significa solamente pensar en el futuro lejano. También significa tener la posibilidad de moldear un futbolista dentro de tu propio proyecto. Significa que el jugador puede conocer la exigencia del club. Puede adaptarse al entorno. Puede entender lo que representa vestir esta camiseta. Puede crecer acompañado de una estructura que le permita mejorar. Y eso es algo fundamental. Porque llegar al Barcelona no es fácil. La presión es enorme. Cada partido tiene una importancia máxima. Cada error es analizado. Cada decisión genera opiniones. Por eso los jóvenes talentos necesitan algo más que calidad. Necesitan un contexto adecuado. Necesitan paciencia. Necesitan confianza. Y si el Barcelona decide apostar por un jugador como Schelderup, debe hacerlo entendiendo que el crecimiento también forma parte del proceso. No se puede esperar que un futbolista joven llegue y automáticamente sea una solución definitiva. Eso no sería justo. Pero sí se puede esperar que un jugador con sus características pueda aportar cosas diferentes y evolucionar con el tiempo. Y ahí está la clave. El Barça no debería buscar solamente jugadores terminados. Debería buscar jugadores con potencial para convertirse en importantes. Porque los grandes clubes no solamente ganan títulos por las estrellas que tienen hoy. También ganan porque saben construir el mañana. Y el mercado actual exige inteligencia. Los mejores clubes del mundo no esperan siempre a que un jugador explote completamente. Muchas veces se adelantan. Analizan sus características. Observan su evolución. Detectan si existe una conexión entre el futbolista y la idea del equipo. Y en el caso de Andreas Schelderup, esa conexión existe. Es un jugador que puede aportar creatividad. Que puede aumentar las opciones ofensivas. Que puede ofrecer una alternativa diferente dentro de la plantilla. Y eso tiene mucho valor. Porque una temporada completa exige mucho. Los equipos que aspiran a competir por todos los objetivos necesitan profundidad. Necesitan diferentes perfiles.
Necesitan jugadores capaces de cambiar partidos desde diferentes situaciones. No todos los encuentros se ganan de la misma manera. Hay partidos donde necesitas controlar. Hay partidos donde necesitas velocidad. Hay partidos donde necesitas imaginación. Y tener futbolistas con características distintas permite tener más herramientas. Skjelderup puede representar precisamente eso. Una herramienta más. Una apuesta con futuro. Un jugador que puede crecer y aumentar la competencia interna. Como culé, considero que este tipo de fichajes tienen mucho sentido porque no se trata solamente de mirar el nombre del jugador. Se trata de analizar el encaje. Se trata de preguntarse si su fútbol puede adaptarse al Barcelona. Y en este caso, hay razones para pensar que sí. Porque hablamos de un futbolista con talento técnico. Con capacidad ofensiva. Con juventud. Y con hambre para demostrar que puede competir al máximo nivel. Además, hay un factor que no podemos olvidar. Los jugadores jóvenes que llegan con ambición suelen tener una motivación especial. No llegan pensando que ya lo han conseguido todo. Llegan queriendo demostrar. Llegan buscando su oportunidad. Llegan con la necesidad de ganarse un lugar. Y esa mentalidad puede ser muy valiosa dentro de un vestuario. Porque la competencia eleva el nivel de todos. Un equipo grande necesita jugadores que quieran crecer. Jugadores que quieran mejorar cada día. Jugadores que entiendan que representar al Barcelona exige mucho más que talento. Exige compromiso. Exige trabajo. Exige personalidad. Y si Andreas Skjelderup mantiene esa mentalidad, puede tener una oportunidad interesante para crecer en un escenario enorme. Por eso, desde mi punto de vista como culé, el interés del Barcelona por este jugador debe verse con optimismo. No como una solución mágica. No como un fichaje que va a cambiar todo inmediatamente. Sino como una oportunidad inteligente. Como una apuesta por el talento. Como una decisión que puede ayudar al club a construir una plantilla más completa y preparada para el futuro. Porque el Barcelona necesita volver a ser un club capaz de adelantarse. Un club que detecta talento. Un club que apuesta por futbolistas con hambre. Un club que no solamente mira lo que un jugador es hoy, sino lo que puede llegar a ser mañana. Y Andreas Skjelderup encaja en esa idea. Ahora bien, una vez analizado el perfil de Andreas Skjelderup, hay una pregunta fundamental que todo culé debe hacerse. ¿Qué impacto podría tener realmente este fichaje dentro del Barcelona? Porque una cosa es hablar del talento de un jugador. Y otra muy diferente es entender cómo puede encajar dentro de una plantilla, qué soluciones puede aportar y por qué una incorporación como esta puede tener sentido para el proyecto azulgrana. Y aquí es donde creo que Skjelderup puede ser una oportunidad muy interesante. Porque el Barcelona no solamente necesita jugadores con calidad. Necesita jugadores que aumenten las opciones del equipo. Necesita futbolistas capaces de ofrecer diferentes respuestas según el partido. Y un jugador con las características del noruego puede aportar precisamente eso. Más creatividad. Más desequilibrio. Más alternativas en ataque. En el fútbol de máximo nivel, los detalles marcan diferencias. Muchas veces un partido importante no se decide porque un equipo tenga más talento general. Se decide porque alguien consigue hacer algo diferente en un momento concreto. Un regate que rompe una línea defensiva. Un movimiento inteligente para aparecer en un espacio libre. Una combinación rápida que sorprende al rival. Una acción individual cuando parece que no hay caminos. Y este tipo de futbolistas tienen un valor enorme. Porque no todos los jugadores interpretan el juego de la misma manera. Hay futbolistas que dependen mucho de recibir en situaciones perfectas. Y hay otros que son capaces de crear esas situaciones. Skjelderup pertenece más a ese segundo grupo. Es un jugador que busca participar. Que intenta generar. Que no se limita solamente a esperar. Y eso es algo que puede ser muy útil para el Barcelona. Especialmente en una época donde todos los grandes equipos necesitan tener diferentes perfiles ofensivos. Porque los rivales estudian al Barça. Analizan sus movimientos. Intentan reducir espacios. Intentan cerrar caminos. Y cuando un equipo tiene jugadores capaces de romper ese tipo de situaciones, gana una ventaja importante. Por eso, como culé, considero que la llegada de Skjelderup no debería analizarse solamente desde el punto de vista individual. También hay que verla desde una perspectiva colectiva. ¿Qué le puede dar al equipo? ¿Qué puede cambiar? ¿Qué puede aportar que otros perfiles no aporten? Y la respuesta está en la creatividad. En la capacidad de generar peligro. En tener un jugador que puede ofrecer soluciones diferentes. Pero también hay otro aspecto muy importante. La competencia interna.
A veces algunos aficionados ven la llegada de un nuevo jugador como un problema. Como si incorporar talento significara quitar espacio a otros futbolistas. Pero en un club como el Barcelona debería entenderse de otra manera. La competencia es necesaria. Los grandes equipos necesitan jugadores que se exijan mutuamente. Necesitan entrenamientos de alto nivel. Necesitan futbolistas que sepan que cada oportunidad debe aprovecharse. Porque cuando todos sienten que deben mejorar, el nivel colectivo aumenta. Un jugador joven como Schjelderup puede aportar precisamente esa energía. Puede llegar con ganas de demostrar. Puede llegar con ambición. Puede llegar sabiendo que tiene que trabajar para ganarse minutos. Y esa mentalidad puede ser muy positiva. Además, un fichaje así también tiene sentido desde el punto de vista estratégico. El Barcelona necesita tomar buenas decisiones en el mercado. Necesita encontrar equilibrio entre presente y futuro. Necesita evitar depender solamente de operaciones de enorme coste. Porque construir una plantilla competitiva requiere planificación. No solamente fichar cuando existe una urgencia. También anticiparse. También detectar oportunidades. También pensar en los próximos años. Y Schjelderup representa ese tipo de movimiento. Un jugador joven, con margen de crecimiento y con características que pueden encajar en la identidad del club. Pero hay algo que debe quedar claro. Si el Barcelona decide apostar por él, el club debe tener paciencia. Porque este es un punto fundamental. Los aficionados muchas veces quieren resultados inmediatos. Quieren que un jugador llegue y marque diferencias desde el primer momento. Pero el desarrollo de un futbolista no siempre funciona así. Especialmente cuando hablamos de jugadores jóvenes. Cada adaptación tiene su propio ritmo. Cada futbolista necesita entender nuevos compañeros, nuevas exigencias y una nueva presión. Por eso sería un error cargar a Schjelderup con una responsabilidad exagerada desde el primer día. La mentalidad correcta sería otra. Verlo como una inversión deportiva. Como un jugador con potencial. Como alguien que puede crecer dentro del proyecto. Porque los mejores clubes saben proteger el talento. Saben que no todos los grandes jugadores aparecen completamente terminados. Algunos necesitan tiempo. Algunos necesitan confianza. Algunos necesitan vivir procesos que les permitan mejorar. Y ahí el Barcelona tiene que ser inteligente. Debe acompañar. Debe exigir. Pero también debe saber esperar. Porque si algo ha demostrado la historia del fútbol es que los jugadores jóvenes necesitan un entorno adecuado para evolucionar. No basta con tener calidad. También importa dónde juegas. Con quién entrenas. Qué confianza recibes. Qué responsabilidad tienes. Y un club como el Barcelona puede ofrecer un escenario perfecto para que un talento de estas características siga creciendo. Por eso, desde una visión culé, la posible llegada de Andreas Schjelderup debe generar ilusión. No una ilusión basada en promesas exageradas. Sino una ilusión basada en argumentos. Porque hay razones futbolísticas para pensar que puede ser una incorporación interesante. Puede aportar desequilibrio. Puede aumentar las variantes ofensivas. Puede representar una apuesta de futuro. Y puede convertirse en uno de esos jugadores que, con el paso del tiempo, hacen que muchos aficionados miren atrás y digan: el Barcelona acertó al confiar en este talento cuando todavía estaba creciendo. Ese es el tipo de decisiones que un club grande debe buscar. Decisiones que combinan presente y futuro. Decisiones que no solamente responden a una necesidad inmediata, sino que ayudan a construir una estructura ganadora. Porque el Barcelona necesita recuperar algo que siempre fue una de sus grandes virtudes. La capacidad de adelantarse. La capacidad de encontrar futbolistas especiales. La capacidad de convencer a jugadores jóvenes de que este es el lugar perfecto para evolucionar. Y Andreas Schjelderup puede formar parte de esa idea. Ahora bien, también es importante hablar de la presión. Porque jugar en el Barcelona no es sencillo. Cada partido tiene una exigencia enorme. Cada actuación es analizada. Cada error genera críticas. Y por eso la personalidad será una parte fundamental de su adaptación. El talento abre puertas. Pero la mentalidad mantiene esas puertas abiertas. Un jugador que quiere triunfar en el Barça necesita entender la responsabilidad. Necesita saber que no basta con tener condiciones. Debe trabajar. Debe mejorar. Debe competir. Y precisamente por eso este tipo de fichajes deben hacerse con una visión completa. No solamente mirando sus estadísticas. No solamente mirando sus mejores jugadas. También analizando su carácter, su evolución y su capacidad para responder ante la presión.
Porque el Barcelona no necesita solamente buenos futbolistas. Necesita jugadores preparados para asumir el desafío de vestir esta camiseta. Y Schjelderup tiene delante una oportunidad enorme. Si finalmente llega al club, tendrá la posibilidad de demostrar que puede convertirse en una pieza importante. Tendrá la oportunidad de crecer en un escenario donde el talento ofensivo siempre ha tenido un valor especial. Y para el Barcelona, apostar por un perfil así puede ser exactamente el camino correcto. Porque el futuro de los grandes clubes pertenece a quienes saben mirar más allá del presente. A quienes tienen paciencia. A quienes tienen visión. A quienes entienden que una gran plantilla no se construye en un solo mercado. Se construye con decisiones inteligentes durante muchos años. Y Andreas Schjelderup puede ser una de esas decisiones. Como culé, mi opinión es clara. Si existe una oportunidad real de incorporar a un talento con estas características, el Barcelona debe intentarlo. Porque este tipo de jugadores pueden marcar diferencias. Porque este tipo de apuestas tienen sentido deportivo. Y porque volver a competir al máximo nivel también pasa por saber encontrar talento antes de que sea demasiado tarde. El Barça necesita volver a ilusionar a su afición. Necesita construir un equipo con presente, pero también con futuro. Y jugadores como Andreas Schjelderup representan exactamente esa posibilidad. Un futbolista joven. Un talento por desarrollar. Una oportunidad para crecer. Y una apuesta que puede convertirse en algo mucho más grande con el paso del tiempo. Ahora quiero saber vuestra opinión como culés. ¿Creéis que Andreas Schjelderup sería un buen fichaje para el Barcelona? ¿Pensáis que su estilo de juego encajaría en el proyecto azulgrana? Quiero leer todos vuestros comentarios porque la opinión de la afición es una parte fundamental de este canal. Decidme también desde qué ciudad estáis viendo este vídeo y desde qué lugar del mundo estáis apoyando al Barcelona. Porque el sentimiento culé no tiene fronteras. Si os ha gustado este análisis, dejad vuestro me gusta y suscribiros al culé para seguir hablando de todos los movimientos, rumores y decisiones que afectan al futuro del Barça. Nos vemos en el próximo vídeo. Visca el Barça.